Parece una recapitulación de lo de ayer. Lo que vimos es como una introducción general a lo que se ve en la asignatura, que básicamente es un poco de anatomía o neuroanatomía y neurofisiología principalmente, pero no en un nivel de profundidad que en comparación con otras carreras. Eso es importante que lo recuerden. Es decir, no es algo tan estresante ni se ve en tanta profundidad como, no sé, carreras de como medicina, kinesiología, etcétera. Sí, es bastante, es más profundo que lo que se ve en ¿cómo se llama? En media, porque suele ser algo que se ve en media, pero no tanto como otras carreras, así que para que no panda el público. Creo que no lo conecté. Estaba hablando. Em, bueno, entonces, hoy día vamos a ver, a comenzar con como con lo que continúa al tema de ayer, que es básicamente embriología. Sí, que recordarán que la embriología es una de las disciplinas que está relacionada con el estudio em, bueno, de la neuroanatomía, de la neurofisiología y también con las bases biológicas del comportamiento. Sí. A ver, ¿se acuerda? Ah, esta es una pregunta que cualquiera puede responder, incluyendo Jonah la Javi o cualquiera de ustedes. ¿Por qué son importantes los procesos biológicos para comprender el comportamiento humano? A ver, aquí esta pregunta igual la puedes hacer, la puedes responder Joaquín, aunque no haya estado ayer. Sí, es una pregunta más bien amplia y general, como para contestar. Porque tal vez los procesos biológicos hacen, o sea, son como algo determinado ¿Ya? para una cierta, por ejemplo, a ver, algo en específico en la menstruación de la mujer, por así decirlo, no sé si estoy hablando bien o no, pero hacen un comportamiento específico en una etapa de la mujer a cuando no lo están, o por lo menos eso se me viene a la mente, tal vez. Ujú. Vale, bueno, es un tema que, o sea, súper interesante. Yo, de hecho, no soy experto en eso, pero sí, o sea, por lo que entiendo de lo que tú comentas, es claro, que hay ciertas eh, particularidades biológicas que pueden influir en ciertos tipos de fenómenos, como puede ser, por ejemplo, la menstruación. Y eso también además va a conllevar una serie de cambios hormonales que pueden repercutir en ciertos también, por ejemplo, em, tener repercusiones anímicas. Obviamente no en todos los casos ni en todas las personas, pero puede conllevar debido a que es una variable que tiene un correlato que finalmente de una u otra forma termina afectando el comportamiento producto de esta alteración hormonal. Javi, ¿tú querías decir algo? Que activaste el micrófono. No, iba a decir que usted siempre dice, no es que yo sepa mucho del tema, y empieza, qué Pinche humilde el Javi. cabrón. No, pero por ejemplo los anticonceptivos también tienen como efecto tal vez en, en tu corazón. Ah, no sé cómo explicar. No, En tu pero dale, po, conducta. conversemos. Eso, no se me venía la palabra. O sea, no, no. El- Desarrolla, lo diría, claro, dice Leona. Eso, ese era mi aporte. No, pero Pero o sí, también cuando dan de ejemplo lo de la tiroides, sí, también, creo que ese es un ejemplo clásico, por así decirlo, que se suele dar en todas partes. Y finalmente también es porque es sencillo de entender. Em, Suele pasar que, no siempre, pero en algunos casos, cuando hay, por ejemplo, una persona tiene hipotiroidismo, ocurre que empieza a manifestar una serie como de cambios en su comportamiento, en tanto que empieza a disminuir como su estado anímico, empieza a volverse un poco más apático y a dejar de hacer cosas que antes hacía y que disfrutaba, que es básicamente muy similar a lo que se describe como un cuadro depresivo. Em, bueno, y sobre todo si se da por más de 2 semanas, que ese es como el criterio temporal que se tiene que tener para poder
sospechar de que realmente sería un cuadro de depresión. Oye, y por ejemplo, Dime. que escribieron en el chat, Ah, pero no sé qué quieres lo voy a ver. responder primero. No, pero dime de ahí. No, espérate que se me olvidó. Que como te dije, uy, fue que soy así, no, pero responde lo del chat y de ahí me acuerdo, no, perfecto. Vale. Siempre las secreciones hormonales irregulares pueden generar algún trastorno mental. ¿Te refieres como a secreciones hormonales, pero como de la menstruación? ¿O como de algo en general? Ah, ya, de algo en general. Sí. Em, sí, de hecho hay, ¿cómo se llama? Algunos trastornos que se pueden ver más afectados por ciertos, ¿cómo se llama? Por problemas o desregulaciones en el ámbito hormonal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, o sea, que más bien es así, que el sistema neuronal o el sistema nervioso junto con el sistema endocrino están muy de la mano. Entonces, por ejemplo, hay alteraciones que ocurren en la glándula pituitaria, ¿sí? Que está relacionado con la liberación de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la hormona específica, pero es la que está relacionada con los ciclos de vigilia y sueño. Y una persona que, por ejemplo, tenga un desbalance en esto, obviamente va a repercutir, por una parte, en su comportamiento de sueño y vigilia, y por otra parte también puede repercutir en su comportamiento y en su estado anímico. Chao, Yuna. Así que sí, alteraciones hormonales sí pueden influir en el estado anímico. No necesariamente lo determinan, pero sí pueden afectar, es decir, no necesariamente por tener, por ejemplo, una alteración en este neurotransmisor que justo se me olvidó el nombre, vas a desarrollar, no sé, depresión o ansiedad, pero sí puede repercutir a que seas más sensible a desarrollarlo. Eso. No sé si te sirvió. Ah, súper. Javi, ¿tú querías decir Mi algo? pregunta igual iba por ahí porque mi pregunta es como, ¿cómo se puede explicar o cómo se dice cuando em, esta persona como que tiene esta conducta de Ujú. tal vez depresiva? Se dice así, pero no sé, no es depresión. No sé si dice conducta depresiva a pesar de que no tenga depresión, que sea como por, no sé, por tema de la tiroides. Sí, exactamente. Sí. En ese caso, pasa que producto de hay un, bueno, producto de que hay una baja de la hormona, si no me equivoco, de la tirosina, es que la persona empieza como a comportarse como lo haría una persona con depresión. Y en este sentido es que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando una persona sospecha, y esto es como ya para los que les interesa la clínica, de la anamnesis, es decir, de la lista de preguntas que se hacen en las primeras sesiones, una de estas tiene que ser si tiene algún antecedente de salud. Por ejemplo, que, no sé, que haya tenido problemas de la tiroides hace algunos años. Y si es así, entonces es necesario que se realice la evaluación con el médico para que éste pueda establecer, o sea, prescribir ¿cómo se llama? Los exámenes necesarios para hacer un chequeo de la persona y sus niveles hormonales. Porque quizás podría ser un problema tiroideo en vez de un problema de salud mental. Y así también otra de las cosas que igual es súper importante y que se suele pasar por alto es el nivel de fatiga y de descanso, de la calidad de sueño de la persona. Porque si una persona está durmiendo mal, no sé, tiene insomnio, por ejemplo, o por su trabajo se acuerda muy tarde, y eso repercute en que ande más cansado, ande más irritable, y pueda tener, por ejemplo, comportamiento ansioso, pero que se comporta así no quiere decir que necesariamente tenga un cuadro ansioso, sino que también se ve influido por ciertas características de su vida diaria que repercuten en que se comporta de esta manera. ¿Sí? Entonces igual es necesario conocer también como ciertos hábitos como de alimentación, de sueño y de descanso que también pueden repercutir en el estado anímico. Eso igual es importante. Pero
Bueno, sí, es bastante común, sobre todo en este tiempo, tener problemas con el sueño. Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, es que tiene que ver relación, pero es que me acordé de que yo veo un programa en la noche cuando no puedo dormir, XD, que se llama Supervivencia al Desnudo. ¿Ya? Ya, X. Pero lo que pasa es que ahí la gente, como está como en supervivencia, se alimenta mal y duerme mal. Entonces, por ejemplo, hay, generalmente entran dos personas como para que sea más fácil el tema de la supervivencia, pero empiezan a haber discusiones porque el tema del estrés y de la mala alimentación, ahí explican cómo también afecta cognitivamente. Entonces, por ejemplo, empiezan a pelear por cosas súper, súper estúpidas. Entonces uno queda como, pero ¿por qué están peleando por esa hueá? Pero el tema de que están durmiendo mal y se estén alimentando mal, lo hace pésimo. Exactamente. Y eso también pasa con las personas que son vegetarianas o veganas, po, cuando por eso insisten tanto de que se complemente con la B12 y todo, porque si no también genera un problema a Sí, nivel neurológico. no, y de hecho eso es vital porque la vitamina B12 es un nutriente esencial para el buen funcionamiento neuronal. Si no es simplemente como, Ujú, oh, necesito la vitamina, así como porque, no sé, para tomar vitamina C. No, es ujú. básicamente es necesario porque el sistema nervioso la necesita para su buen funcionamiento. Entonces, em, no hay como como punto medio en lo que Ujú. respecta Se a la B12. necesita, sí, se Sí, necesita. la necesita sí o sí. O Y como con de la cualquiera de vitamina las D, formas. la Sí, vitamina D también es esencial. también. Sí. Ujú. Y en ese sentido, claro, por eso también se recomienda que si una persona va a hacer una transición a este tipo de patrón alimentario, es necesario que lo haga idealmente con alguna persona, con algún tipo de nutricionista o experto que pueda ir ayudando en este cambio para que también no tenga alguna repercusión en su salud. No, no, de ahí yo les cuento, pero ya no soy vegetariana. Creo que no te había contado, No, creo que no. pero es también por, o sea, no es como que ser vegetariana sea el problema, sino que mi tiempo es el problema porque yo en verdad no tengo tanto tiempo siempre para estar, no sé, remojando las legumbres y estar comiendo todos los días, entonces yo empecé a comer muy mal Mm, y como tengo problemas hormonales, el que yo estoy comiendo mal siendo vegetariana también me generaba otro problema. mm. Entonces eso, no, tampoco como, o sea, solo como pescado. No, no, pero o sea, yo creo que está bien, o sea, Mm, finalmente tampoco hay que demonizar como este tipo de sí, cosas, o sea, se entiende y yo respeto profundamente a las personas que por motivos éticos o incluso por motivos de salud, porque, o sea, tampoco hay que santificar la carne, o sea, eso es mentira, pero también hay que tener en cuenta que la nutrición igual es más complejo que solo seguir un patrón alimentario, sí, sí, eso. es que, por ejemplo, hay cosas que cuando uno es vegetariano tiene mucho, si tú tienes plata es más fácil porque puedes, no sé, comprar como los que están más elaborados, pero Ujú, te sale siempre más caro, pues entonces uno va como más como a hacerse uno, no sé, la hamburguesa de lenteja, hacerse uno, el hummus, hacerse... Entonces eso es tiempo ujú, que no siempre tengo o no siempre tengo el ánimo. Entonces como que ujú, a veces llegaba y me comía una maruchan, ponte tú, entonces mm, mal. sí. O no, o comía como, o no comía la comida con la proteína, pues comía como tipo casi ensalada en el fondo, pues, o sea, como vegetales o carbohidratos, pero no tenía la proteína. Ujú, Entonces eso me estaba haciendo pésimo. Y además que estuve claro. como con anemia, entonces, no. Sí, sí, por eso es súper importante que si hacer este cambio de alimentación se haga como adecuadamente, pues, porque finalmente tampoco es la idea que termine perjudicando a la persona. Sí. Y yo también fue por eso, porque mi familia comía mucha carne que ya me tenían aburridos. O sea, comen todavía mucha carne, pues. Así como que decía la Oh, Javiera, sí, sí, creo lo que... siento. Es que la verdad es que la gente es tan insistente con el tema de la carne. mm, Pero la verdad que se me había olvidado lo rico, ay, qué curioso que alguien vegetariano, perdón, se me había olvidado lo rico que sabía el pescado y los mariscos, porque pescado y como marisco. ujú. Estaba como, ¡oh! Se me había olvidado. Javier se alimenta, es un ser de luz. Claro, yo soy un ¿Cómo? ser fotosintético. Ay, no sé si es parte como, digo, sorry la ignorancia, pero hay una religión donde como que solo como que toman agua, o sea, como por un tiempo, Sí, como
El ¿Budismo ayuno, puede ser? sí, ¿No? sí, las religiones orientales, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, creo que el taoísmo también, pero lo que más sé yo al menos, que suele ser más común las prácticas de ayuno por una parte, como una práctica espiritual y también como una práctica de nutrición, porque finalmente también es parte de su sistema de nutrición, de alimentación. Sí, el hinduismo y el budismo. Y bueno, Yo no y podría. creo que o sea, tocamos un tema súper importante que por lo general suele pasar desapercibido, y es que finalmente la alimentación de una u otra forma termina repercutiendo en nuestro comportamiento. Por eso es que cuando siempre se dice, trata de alimentarte bien o trata de como de, no sé, comer tu verdura, tu fruta y tu nutriente bien, tampoco es tan azaroso o porque sí, sino que también es porque es necesario. Básicamente funcionamos como un cuerpo y nuestro cuerpo necesita su propia materia, que son los Pero alimentos. es que, de verdad, cuando uno come comida chatarra mucho tiempo seguido, no sé cómo Claro, explicarlo, es lo pero que se comes. desanima. Como, Sí, uno se pone como sí, desanimado, no sé cómo explicarlo, sí afecta, sí, por como supuesto. anímicamente. En cambio, yo me he dado cuenta que a veces cuando, de verdad, a veces estoy muy desanimada y me obligo a cocinar y lo paso también cocinando y después disfruto tanto mi comida, Sí, no, y desaparece. es verdad, o sea, una alimentación principalmente basada en ultraprocesados, que son ¿cómo se llama? La comida chatarra que se le dice. Sí, es por lo general alta en grasas, alta en sodio y puede tener o no tener los macronutrientes, pero sí o sí carece de micronutrientes. Y eso es problemático porque los micronutrientes como las vitaminas son esenciales para el organismo. Por eso es que siempre hay que tratar de tener una alimentación variada en lo más posible y tratar de evitar los alimentos ultraprocesados. Tampoco estoy diciendo que no se vaya a comer, porque hay ocasiones en que se va a comer, pero no hacer de ese tipo de comida la única forma de alimentación. Ese es el cuidado que hay que tener. Yo estoy tomando pinche yoga. No, sí, pésimo, sí, uno hace eso, y siento que es lo Ay, peor, pero ¿mm? no sé cómo ¿Qué cosa? tú, señor conductista, es que cuando sea sus galletitas cuando uno está triste. Sí, Yo eso cuando mismo estoy estaba leyendo. triste, como, como taquis, de verdad, literalmente como taquis, que puede ser lo peor del mundo porque tiene colorante, tiene mucha sal, y todo, pero me encantan los taquis. Y no sé cómo darte motivación para no comer taquis. O sea, como que uno es consciente de que está mal, como que uno sabe que está mal, pero uno igual Ujú. come taquis. Sí, bueno, es que hay el tema de la comida para poder mejorar el estado anímico, por así decirlo, es un tema bien controversial, porque, o sea, tiene varios puntos en el que se puede explicar por qué. Uno es que ustedes lo van a ver más adelante, aquí como nos estamos adelantando un poquito, pero en otro ramo además, pero es que la comida es un estímulo apetitivo incondicionado, es decir, es un estímulo, es algo que hace que nosotros nos acerquemos, por así decirlo, instintivamente o naturalmente. Por lo tanto, es un recurso que va a hacer que nos sintamos bien. Y por otra parte, alimentos como las galletitas o los taquis están hechos para que sean hiperpalatables, que lo que quiere decir es que básicamente son muy ricos, son muy sabrosos. Y eso es producto de las concentraciones de sal, azúcar y grasas que hace que sea muy rico al paladar. Entonces, por eso es hasta cierto punto adictivo, porque permite que básicamente la comida por sí sola es algo que nos gusta naturalmente. em, y por otra parte, porque ese tipo de alimentos como la galletita, los taquis, etcétera, son muy ricos para comer. Es decir, la gente, o sea, lo hacen para que nos guste y lo compremos. A ver, estaban escribiendo en el chat, voy a ver. Sí, cero. Tengo tecitos de Está muertos bien. de un kilo. Sí, todo eso es correcto. Entonces, finalmente, si lo explicamos desde un punto de vista biológico, esto también se ve influido porque el comer activa ciertos circuitos neuronales que liberan serotonina. Y esto también puede conllevar a la sensación de bienestar. Pero ojo, que la comida sea un estímulo incondicionado que nos provoque como acercamiento o querer ingerirla,
no quiere decir que todas las personas tienen que ser así, porque también por un condicionamiento aversivo puede generar trastornos de alimentación, como puede ser, por ejemplo, la anorexia o la bulimia. Así que igual hay que tener como esas dos visiones. Y, o sea, es todo un tema lo de la comida. Sí, es todo un tema, por eso decía Mm. que es de verdad que es todo un tema. Em, bueno, entonces, volviendo después de eso, que en realidad no importa, a mí me gusta uno solo estos temas, creo que las clases son más entretenidas, o sea, las tutorías son más entretenidas. Temón, Eh, ¿Mm? Timón, diré. Temón diría Cristóbal. Te habla muy así, o me da mucha risa porque dice, no, eso sería meterse en un follón. Dice, y Oye, yo, sí, dice así, cuando como un enredo. Y yo, Dios, santa cachucha. Bueno, sí, uy, entonces, me da dorada. Y te iba a interrumpir de nuevo, pero es que me da mucha risa que hay unos TikToks donde sale como chicos que imitan a los profes como de media y ujú, dicen, chicos, imitando a los profes, chicos, perdón por la palabra que voy a decir, pero recorcholis, ¿por qué se portan tan mal? Y me da mucha risa porque es verdad la profesora. Por- Perdonen por lo que voy a decir, recorcholis. pero recorcholis. Ay, rayos y centellas. Bueno, entonces, la siguiente pregunta. ¿Alguien recuerda algo de Ramón y Cajal? Les doy una pista, tenía que ver con las neuronas. A ver si algo se acuerdan de eso. Él desarrolló las preiniciales de la teoría neuronal, ¿o no? Excelente, súper bien. Muy bien, muy bien. De hecho, eso es. Eh, no me di cuenta quién habló. No sé si, no estoy seguro. ¿Quién fue? Como para hablarle directamente. ¿Quién dijo? Yo La la Cami. Cami. Perfecto. Entonces, muy bien, Cami. De hecho, ese es el gran aporte de Ramón y Cajal. Sentar las bases de la teoría neuronal. ¿Recuerdan Galvani? ¿Qué descubrió? ¿Qué aporte hizo? ¿No? Quizás. Un poquito. No, parece que no. No importa, no se preocupen. Galvani fue uno de los primeros descubridores en lo que tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso. ¿Por qué? Porque él estudió la respuesta que tenía los músculos a la estimulación eléctrica. Y se dio cuenta que el tejido nervioso con el tejido muscular funcionaban a través de esta descarga eléctrica, porque básicamente los músculos funcionan porque una neurona motora, que ya vamos a ver más allá, más adelante, provoca una descarga eléctrica en el músculo que hace que se contraiga o que se estire. Y eso es lo que hace que finalmente los músculos funcionen. Obviamente de manera automática y no es necesario que nosotros lo estemos pensando, oh, este músculo tiene que moverse, oh, mi mano tiene que moverse. No, eso simplemente sucede. Y Wernicke. ¿Alguien recuerda a Wernicke? Una pista, está relacionado además con el lenguaje, ¿no? Parece que no, pero no importa. Wernicke está, bueno, va a ser un personaje que lo vamos a ver también bastante porque está relacionado con un tipo de afasia que es un trastorno del lenguaje. Pero en este caso lo que nos interesa de Wernicke es comprender que frente a esta postura de que o existe o en el cerebro hay una parte específica de que hacen como, no sé, por ejemplo, una parte de la matemática, otra parte del lenguaje y otra parte eh, de lo artístico, de lo visual, él nos va a decir que si bien el cerebro tiene funciones en diferentes áreas, estas están interconectadas. Por lo tanto, el cerebro funciona tanto en manera, o sea, tiene sectores específicos para determinadas funciones, pero también funciona como un todo, producto de que existen redes que se conectan para cumplir una función. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora esté hablando con ustedes, es gracias a que
mi cerebro está permitiendo que se haga una serie de conexiones de diferentes áreas. Y eso me permite, por lo tanto, em, poder estar hablando aquí frente a ustedes. Entonces, ¿qué veremos hoy día? Hoy día vamos a ver la neurulación, las vesículas del sistema nervioso, el metabolismo cerebral y los trastornos del desarrollo de manera general, ¿sí? Porque cuando lo veamos, cuando tengamos que repasarlo, producto de que ustedes lo estén viendo en clases, ahí vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se forma el sistema nervioso? ¿Sí? Como ya había hecho un spoiler, está relacionado con la embriología. Es desde ahí que empieza la formación del sistema nervioso. De hecho, es uno de los primeros sistemas corporales del organismo que se forman en la etapa de gestación. Y entonces hay que tener en cuenta que luego de la fecundación y todo este proceso de la formación de estas células madres, que da como lugar a la mórula, que es básicamente de verdad como un amor, así, este ovocito fecundado. Y esto va a llevar a la blástula y de ahí a la gástrula, ¿sí? Básicamente la blástula es como esto, pero todavía no tiene las tres capas. En cambio, la gástrula sí, es decir, tiene el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Desde el ectodermo, es decir, desde la capa más externa, se va a dar lugar por una parte al sistema nervioso y por otra parte a la piel. En el mesodermo va a dar lugar a los músculos, al esqueleto, a los riñones, al aparato reproductor. Mientras que el endodermo va a dar lugar a las glándulas endocrinas, a las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. ¿Sí? Voy a escribirlo en el chat. A ver. Se tiene que ir la Javi. Entonces. Me estaba eh, despidiendo del Jonah. Pensé que tenías que ir. Muy bien. Quédate nomás. Em, y a partir de aquí se va a formar el sistema nervioso, que en este caso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, la neurulación va a ser una etapa del desarrollo embrionario que ocurre más o menos entre la tercera y cuarta semana de gestación. Y es donde se da lugar a la formación del tubo neural desde el ectodermo. Y este tubo va a dar lugar a todas las estructuras que conocemos y que hoy día tenemos de nuestro sistema nervioso. Y hay que tener en cuenta que la primera fase de esto es lo que se denomina placa neural, ¿sí? Es básicamente como una tablita, una hoja, ¿sí? Algo liso. Y que está compuesta por esta placa neural que gradualmente se va a ir plegando hacia arriba, ¿sí? Así, a medida que van pasando los días, y va a ir formando un surco, es decir, una hendidura. También se le llama invaginación. Si es que lo llegaron a ver el año pasado, lo vieron así, con un profe. No sé si este año lo irán a ver, pero por si acaso, el término invaginación hace referencia a esa hendidura. Hasta que hay una hendidura de tal profundidad que finalmente se termina cerrando, y ese cierre va a dar lugar a la epidermis, la parte exterior va a dar lugar a la piel, y la parte que se cerró, la parte de adentro de este tubo, va a dar lugar a las vesículas, que posteriormente van a formar todas las partes del sistema nervioso que conocemos y que tenemos, ¿sí? Y por eso se le llama tubo neural, porque literalmente es un tubo, una estructura cilíndrica. Entonces, las etapas de la neurulación van a tener por una parte la placa neural, que esta es una imagen con un microscopio a través de como de un cultivo de un organismo en, en vitro, pero no es un humano por si acaso. Sí, esto no es una célula humana, sino una fecundación humana. Eh,
Y aquí está lo que les decía precisamente, que hay una continuidad filogenética, es decir, hasta este punto la gran parte de los mamíferos tiene esta misma formación del sistema nervioso. Después, desde las vesículas ya ahí ya cambia, pero hasta este punto, hasta esta etapa es muy similar al sistema nervioso de los mamíferos. Entonces, luego de ese, ¿sabías que existe esta producción del surco neural, que es básicamente producto de este pliegue de los extremos, se empieza a formar un surco? Luego, hacia finales de la tercera semana, se produce una profundización del surco y se fusionan las crestas, ¿sí? Que van a ser las partes más altas de este pliegue, estas. Y una vez cerrado, va a dar lugar al tubo neural, ¿sí? Y esto ocurre aproximadamente, porque puede ser un poquito más o un poquito menos, en las finales de la cuarta semana, ¿sí? Al día 28. Sí, todo esto ocurre en el primer mes del embarazo. Em, ¿Puedo eso. decir algo? Sí, por supuesto. Que sé que al principio esto puede sonar muy, muy extraño y como que no se entienda muy bien, pero tranqui, que además de que vienen más repasos, van a tener la clase Sí, y después todo les va a ir siendo sentido con las explicaciones de Javier, porque uno lo ve aquí y uno no entiende nada, de verdad, también me pasó. Pero sí. después, de verdad, todo agarra sentido. Y después te vas a enterar. A mí me pasaba que alguien decía, hoy quiero que tenga una taza y me empezaba a imaginar esto en su ser y yo, aborto. Aborto. El ingeniero, el feto ingeniero. Pero sí, es verdad, se me había olvidado hacer como ese disclaimer, pero sí, esto yo sé que para muchos, bueno, incluso para mí también fue un tema desconocido. Entonces, lo que quiero transmitir, igual que la Javi, es que sí, que este tema, estos términos pueden ser muy confusos y esta etapa puede ser muy extraña. Y si de verdad que no lo entienden o sienten que no lo he explicado o que no les he ayudado a comprender, díganmelo. Así que no hay problema, yo lo puedo volver a repetir las veces que sea necesario, como dice la Javi. Esto, además de ahora, lo van a ver en clases y también lo vamos a volver a repasar. Así que tengan seguridad de que no va a ser como una simple explicación así a la rápida y va a quedar ahí. ¿Sí? Así que aprovecho el comentario de la Javi por si tienen alguna pregunta o algo. Es que ¿sabes? Que me viene así como un flashback de yo Ujú. así escuchándote, explicándome eso y yo. Sí, obvio. Sí, hasta yo cuando lo vi también que ayuda. Así que es normal. ¿Todo bien hasta el momento, chiques? Sí, por lo menos yo, todo clarito. Excelente, súper, me parece bien. Entonces, podemos continuar. Em, bueno, y esta es otra imagen que explica lo mismo, ¿sí? Aquí finalmente este ya es una etapa un poco más avanzada después de la placa, cuando ya se está formando el surco. Y estos pliegues se van juntando, aproximando cada vez más. Y una vez que llegan a esta parte, esto es lo que se denomina, lo que yo les decía cresta neuronal. La cresta neuronal es la parte más alta de este pliegue y después va a dar lugar a otras estructuras que van a ser los ganglios, ¿sí? Que lo vamos a ver el lunes, los ganglios del sistema nervioso. Y una vez que se cierra, esto también se separa. Y a partir de aquí es lo que se da lugar al, a los ganglios y el tubo neural va a dar lugar al sistema nervioso como tal. Y este puntito acá, que creo que no lo había explicado, que se denomina notocorda, que lo pueden ver aquí, es em, la médula espinal, lo que se va a convertir en la médula espinal. Y entonces, una vez que este cierre se da, ¿sí? Este tubo empieza a tomar forma en diferentes, para dar paso a las diferentes estructuras del sistema nervioso. Y tiene dos etapas. La primera es la de las vesículas primarias, que van a ser tres, y luego las vesículas secundarias, ¿sí?
la parte más anterior de este tubo neural va a ser llamado el prosencéfalo primario o simplemente prosencéfalo. El mesencéfalo va a ser el mesencéfalo. Aquí no hay mucho cambio. Luego también va a estar el romboencéfalo, que va a dar lugar a otras dos estructuras. Entonces, estas tres vesículas van a dar lugar después de como entre la cuarta y quinta semana de gestación a, por una parte, el prosencéfalo primario va a dar paso al prosencéfalo secundario, luego al diencéfalo, el mesencéfalo va a quedar igual, perdón, el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y el mielencéfalo, y bueno, la médula espinal no es una vesícula como tal y ya se queda tal cual, ¿sí? Y para que lo vean como un poquito más en perspectiva y no solo como un tubo, así es como se va formando en el embrión, ¿sí? Aquí está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Todo lo que es el prosencéfalo, para que se hagan una idea quizás como más a escala de cómo ustedes están ahora, es básicamente toda la parte de la cabeza, ¿sí? La parte de los, ¿cómo se llama? Eh, ahí, de los hemisferios cerebrales y de la corteza. El mesencéfalo va a ser la parte más interna, donde van a estar principalmente como estructuras como el sistema límbico, la amígdala y otras estructuras que ya vamos a ir conociendo. Y el romboencéfalo va a ser principalmente todo lo que está relacionado con el tronco encefálico, ¿sí? Es decir, el, el, el tallo cerebral, el bulbo raquídeo y otras estructuras que también vamos a ver, que, bueno, tienen diferentes funciones, pero principalmente están relacionadas con lo que es el movimiento, la coordinación del movimiento y también con la supervivencia de ciertas funciones autonómicas. ¿Sí? Bueno, la médula espinal es la médula espinal. Ahora, luego de este breve introducción a la embriología, porque esto igual lo van a ver con un poco más de detalle con el profe Aguirre, que va a ser su profe a cargo de la asignatura, pero sin embargo creo que es importante que tenga siquiera una noción básica de lo que van a hablar, después igual lo vamos a repasar. Y esto después, obviamente, a partir de medida que va creciendo, el embrión y se transforma en un feto, em, eh, y posteriormente nace ya en la etapa de recién nacido, de neonato, tiene ciertas peculiaridades que son importantes conocer para saber más o menos cómo funciona su sistema nervioso de un recién nacido. Y acá tenemos que el metabolismo cerebral de un neonato es bastante particular en tanto que necesita un 60% de oxígeno, es decir, de todo el oxígeno que el bebé respira, un 60% solo va a su cerebro, versus que una persona adulta, es decir, nosotros, consumimos un 18 a 20% de este oxígeno que respiramos. El resto va a otros órganos y funciones. Así también está más activo el cerebro en lo que respecta a la corteza primaria, el tálamo, el tronco y el vermicerebeloso. ¿Y qué nos indica también, o básicamente qué permite explicar esto? Y es que la corteza primaria, que igual lo vamos a ver más adelante, pero para explicar, está relacionado con la percepción básica de los estímulos. Es decir, hay una corteza primaria para lo que es el lóbulo temporal que está relacionado con la audición. Hay una corteza primaria del lóbulo occipital que está relacionado con la visión. Hay una corteza primaria para también lo que es el lóbulo parietal que está relacionado con la sensación y cierta posición del cuerpo. Pero en el lóbulo frontal no hay, porque no está relacionada directamente con los sentidos. Por otra parte, está relacionado con, o sea, está más activo el tálamo, porque el tálamo es como un mini cerebro dentro del cerebro. El tálamo es una estructura que tiene como una forma como una almendra doble y es una estación de paso donde se procesan primero todas las sensaciones de
el tacto, el olfato, la audición, no, el olfato no, perdón, la audición, la visión, ¿sí? Todas ellas pasan por el tálamo primero y el tálamo la envía al lugar que corresponda del cerebro. El tronco y el vértice cerebeloso porque están relacionados con las funciones vitales, como les comentaba delante, con toda la parte de lo que da después lugar al romboencéfalo. Eh, y por otra parte, el metabolismo frontal, es decir, del lóbulo frontal, empieza a aumentar recién después de los 12 meses. Y eso también explica por qué las niñas van teniendo un ciclo de vigilia mucho más largo, pueden seguir estímulos, están más atentos o despiertos, como se les suele decir. Esa es la base biológica de por qué pasa esto, ¿sí? Y en lo que respecta también a su metabolismo, igual al adulto, es decir, en la actividad cerebral, al segundo año de vida. Es decir, básicamente el cerebro es de un niño muy activo y lo llega a superar entre los 3 y los 9 años. Por eso también es que se le suele denominar a toda a la infancia en realidad, em, como una etapa crítica del desarrollo, producto de que en esta etapa el niño es más permeable a el aprendizaje de su entorno, ¿sí? Porque ya después no hay tanta plasticidad neuronal. Entonces, si bien obviamente se puede seguir aprendiendo, em, es un poco más complicado. Bueno, de hecho, todo organismo siempre está en constante aprendizaje. Pero en lo que respecta desde un punto de vista como educativo, por eso también obedece a una de las razones de por qué en esta etapa sea la principal escolarización, ¿sí? O porque se hable tanto de que, por ejemplo, para reducir las brechas sociales, en la educación sea importante intervenir en la primera infancia, ¿sí? Y esto no solo como desde el periodo de primero básico, sino incluso de antes. Aunque bueno, también es un tema controversial, no hay que negarlo. Y este metabolismo cerebral se llega a estabilizar más o menos en la adolescencia, y esto estaría relacionado con la neuroplasticidad, es decir, después de la adolescencia, con todos los cambios a nivel neuroquímico que esta etapa conlleva, el cerebro empieza como a tranquilizarse, por así decirlo. Es decir, todas aquellas conexiones que em, se reforzaron a lo largo desde la infancia hasta la adolescencia, se empiezan a consolidar y se empieza a exhibir un repertorio de habilidades, de conducta, de pensamiento más o menos estable. ¿Sí? Uy, no. Acá. Por otra parte, el desarrollo cerebral, que está relacionado también con el metabolismo, en lo que respecta al peso del cerebro de un recién nacido de 330 gramos aproximadamente. Pero al finalizar el año ya adquiere el peso de 1 kilo, ¿sí? Por lo tanto, la proliferación neuronal que hay es enorme, ¿sí? Y por eso eso también explica de por qué los niños nacen como con esto que se le denomina mollera, ¿sí? Que es básicamente que los huesos del cráneo em, no son rígidos y por eso es que también la cabeza de un recién nacido es tan sensible, porque al no estar completamente desarrollado su cráneo, su sistema nervioso, específicamente su cerebro, es más sensible a los golpes, a los traumatismos. Em, y bueno, eso, y que no, tiene esas dos cosas, por así decirlo. La ventaja que permite que al no estar completamente rígido el cráneo, permite su expansión, ¿sí? Eh, pero también hace más vulnerable al cerebro. Y es importante también decir que una vez que se forman las vesículas secundarias y luego a medida que avanza la gestación, se, se desarrollan todas las estructuras neuronales, porque ya desde que el bebé nace ya tiene la mayoría de los casos tiene todas las estructuras neuronales necesarias. Entonces lo que hace acá es simplemente crecer, es decir, aumentar en la cantidad de neuronas.
pero las estructuras como tal ya están desde el nacimiento. Eso como dato importante. Otra de las cosas es que hay que entender que hay dentro del desarrollo de un recién nacido hay una gran gliogénesis. Es decir, las neuroglías, que ya vamos a ver, son unas estructuras un tipo de células y que probablemente quizás algo les suene de media, son unas estructuras que actúan de soporte para la neurona. Son como sus esperancitas, por así decirlo. Son las células esperancitas de las neuronas. Y lo que van a permitir es que la neurona pueda desarrollarse en todo sentido. Ya vamos a entrar más adelante en detalle eso, pero es como un adelanto. Y lo que van a permitir es ayudar a que las neuronas se posicionen. Entonces, por eso hay una gran cantidad de glías, porque las glías van a ayudar a que en esta etapa las neuronas puedan llegar al lugar que tienen que llegar. Hay también una gran cantidad de sinaptogénesis, es decir, que las células, una vez nace el recién nacido, empiezan a estallar, a flipar en colores, por así decirlo, en tanto que hay mucha conexión sináptica entre una y otra. ¿Sí? Es un festival de conexiones y de transmisión electroquímica entre neuronas. Y también ocurre la mielogénesis, es decir, em, la mielina es una estructura de grasita que lo que hace es recubrir la, el axón de la neurona, que es básicamente la colita, la parte más larga y que permite la comunicación con otras, para que el impulso de una neurona a otra sea más rápido. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando una comunicación entre una y otra neurona es repetida, básicamente las neuroglías, algunas específicas, eh, se alertan de esto y ayudan a esta neurona a que la comunicación sea más efectiva. Y para eso le ponen grasita que actúa como aislante para que en vez de que tenga que ir pasito por pasito, es decir, centímetro o micra por micra de la neurona, pueda dar saltos, que avance a la misma velocidad, pero en una distancia, o sea, con una mayor en rapidez, ¿sí? Un producto que tiene que tomar menos pasos para poder llegar a la otra neurona. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿O es mucha información? Porque yo creo que habla de aborto, así que quisiera saber si aquí cómo va la cosa. En lo personal, Ujú. voy súper entretenido. De Sí, verdad que es muy interesante excelente, todo y, no sé, es como que me dan más ganas de saber más todavía. excelente, bueno, súper, me parece súper bien que tenga, o sea, que esta materia te sirva como motivación. Esto igual lo van a ver más en profundidad, por una parte cuando lleguen a la clase con el profe, y después lo vamos a también retomar de manera de repaso a lo largo del año. Así que me alegra aquí también que la Javiera dice que todo bien. Araceli, colocaste una carita triste, ¿eso significa que no has entendido algo? Si pudieras comentar. O sea, no tiene nada de malo que no estés entendiendo, para nada. O de que algo te haya costado, te va a costar. Pero mira, tienes la ventaja de que lo estamos viendo aquí, que lo vas a ver con el profe y lo vamos a volver a ver acá. Así que repaso a ver y obviamente si lo vas haciendo con calma, estoy seguro que no va a ser tan difícil para ti entender esta materia. Igual, ayer lo iba a hacer y se me olvidó, perdón. Les voy a pedir eh, su, su, su correo electrónico por el WhatsApp para poder crear un drive donde puedan tener esta materia. O sea, perdón, este PPT, y así puedan tenerlo de apoyo. Javi, ¿tú querías decir algo? Pensé que ibas a decir, tienen la suerte de tenerme a mí. Pensé que ibas a decir, No, que está pinche Javi. qué atrevido. Ya. Upsi, upsi. No, pero es que de verdad esa sensación al principio, pero Ujú. después les va a encantar si es entretenido. Además que después se vienen cosas como más, no sé, que a la gente que estudia psicología le interesa más, como, Ujú. como esto se aplica a la conducta, entonces como, Sí,
Claro, es como un requisito para saber de qué estamos hablando y eso, a partir, por ejemplo, después en segundo, hay un ramo que se llama ciclo vital y ciertas cosas de esto también van a hacer sentido producto de lo que vean ahí. Así que por eso también es como necesario que vayan entendiendo. Quizás no se lo van a saber todo de memoria, pero sí que lo puedan entender, que puedan tener un acercamiento va a permitir que su aprendizaje posterior sea, tenga una continuidad. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando hay una alteración en la formación del sistema nervioso? Cuando hay una alteración en alguno como de esta formación de la gestación del sistema nervioso, ocurre lo que se denominan trastornos del neuronodesarrollo. Se dividen en dos, en prenatal y postnatal, debido a que lo prenatal es algo que se manifiesta desde antes del nacimiento y el postnatal producto que se manifiesta después. Acá, debido a que puede ser una materia muy nueva y con mucha cantidad de materia, no voy a explicar cada uno de los trastornos. Tengo un PPT en el que sí lo hago, pero ahora solo me interesa que pueden haber trastornos en un cierre defectuoso del tubo neural, es decir, creo que tengo una imagen aquí. No. Bueno, pero aquí básicamente cuando hay un cierre inadecuado de esta parte, de esta etapa de la neurulación, pueden haber ciertas patologías como anencefalia, encefalocelia, hidrocefalia, meningoencefalocelia, mielodisplasia, lóbulo leporino. Por otra parte, cuando hay un trastorno en la proliferación, es decir, cuando hay un gran crecimiento, un crecimiento que no es el adecuado para la edad o para el estado del desarrollo del bebé, em, es decir, hay una gran cantidad de células, de neuronas que crecen cuando todavía no deberían crecer. Y eso es un trastorno de la proliferación celular. Y cuando ocurre eso puede haber una macrocefalia o una microcefalia. ¿Sí? Cuando hay una gran cantidad de neuronas que crecen, una macrocefalia, y cuando hay una pequeña cantidad, una microcefalia. También cuando hay los trastornos de la diferenciación, ocurre que en esta etapa, no, aquí, cuando una vez se han formado las vesículas secundarias, estas vesículas van a dar lugar a las diferentes estructuras habituales del sistema nervioso del ser humano en este caso. Y puede pasar que no se realice de una manera adecuada, es decir, que no se termine como debiese ser o como es la norma. Y por lo tanto, pueden ocurrir ciertas patologías como paquigiria, microgiria, polimicrogiria, agenesia del cuerpo calloso, heterotopía. Sí, Joaquín, dale nomás, pregunta. Sí, una consultita. En la foto anterior, por ejemplo, de cuando hacía la de, si podría volver, por favor. ¿Esa? Esa, ¿Sí? esto sí, esa. ¿Es de forma gradual el cómo se va desarrollando o es Sí. como espontáneo, por así decirlo, que el mesencéfalo pasa al tiro con el rombencéfalo? Sí. Sí, es como que todo al tiro o, por ejemplo, va de arriba hacia abajo generándose todo. Mira, qué buena pregunta. Siempre es gradual. De hecho, esto pasa como entre la quinta y sexta semana, entonces por lo general hay como una o dos semanas de diferencia entre de la vesícula primaria y la vesícula secundaria. Pero si lo vemos desde un punto de vista igual, desde otro punto de vista igual es rápido. Es decir, entre una y dos semanas a pasar de esto a esto, es un gran avance de las células, por así decirlo. Pero, sin embargo, no es tan espontáneo y requiere de una gradualidad de por lo menos entre una y dos semanas. Así que sí, va pasito a pasito. Y ya la formación completa de las estructuras finales, por así decirlo, de lo que de hecho de lo que nosotros tenemos ahora en nuestro sistema nervioso, ocurre ya, si no me equivoco, como a los 3 o 4 meses se termina la formación como tal del sistema nervioso. Así que sí, toma tiempo. Pero aún así dentro de toda la gestación, es más o menos rápido. Producto de que también es el primer sistema
sistema orgánico que se desarrolla dentro del cuerpo humano. Espero haber respondido su pregunta. Sí, quedó todo bien clarito. Súper, Gracias. excelente. Acá. Y por último, hay un trastorno cuando hay un trastorno de la mielinización, es decir, como hablábamos acá, de que hay eh, no hay una cantidad suficiente o hay un exceso de mielina, que es este recubrimiento de grasita que cubre al axón de la neurona, puede ocurrir que exista una neuropatía, una miastenia, una miopatía, una malnutrición fetal, perdón, y una leucodistrofia metacromática. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más después, pero me interesa que por ahora solo se queden con los nombres, para no agobiarlos más con tanta información. Y por otra parte, como les comentaba, cuando hay ciertos trastornos que no se pueden ver sino con el desarrollo del niño, del niño, a medida que va creciendo y se va desarrollando en su medio. Y uno de estos es, por ejemplo, acá un nombre que el profe ha mantenido desde que yo estuve en clases con él y que en realidad está desactualizado, porque ya no se le denomina trastorno generalizado del desarrollo, sino trastorno del espectro autista, trastornos, porque no hay solo uno. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Asperger, que se le denomina como el más, entre comillas, funcional de este espectro, porque suele tener ciertas alteraciones que no necesariamente dificultan su inserción o su aceptación también, si así lo queremos decir, dentro de un medio social, ¿sí? Normal. Em, También tenemos el síndrome de Rett, que es un trastorno poco conocido, pero es un trastorno que ocurre solo en mujeres y que hay una pérdida como de la sociabilización, pérdida un retraso del lenguaje y ocurre más o menos como a los 2 años. Y también está el síndrome de autismo, que es del que viene como el nombre de este espectro de trastornos, y que bueno, se caracteriza por tener habilidades un poco más acentuadas que, por ejemplo, el síndrome de Asperger en lo que respecta a la comunicación, el desarrollo social y otro tipo de habilidades. Eh, por otra parte está el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, que también se puede ver a lo largo ¿cómo se llama? De medida que se va creciendo y comportando este niño. Pero igual es complejo hablar de que realmente sería un trastorno genético o que tiene una base genética y neurológica clara y que no habría también una influencia del entorno, producto de que, por ejemplo, no hay marcadores genéticos claros que no se presta ninguna segunda interpretación de que sea así. Entonces, por lo tanto, el déficit atencional es complejo y hay que tenerlo como un posible trastorno del desarrollo, neurodesarrollo más bien. Y los trastornos Wait, del... Dime. Sí, es dale. que iba a decir, explica eso, y de ahí te lo digo. Ya, vale. Para cerrar, los trastornos del lenguaje, bueno, los trastornos del lenguaje son un trastorno bien variado, la verdad. Puede haber desde una afasia hasta que es cuando hay una pérdida de las competencias lectoescritas o de habla, ¿sí? Así que suele afectar bastante fuerte a las competencias lingüísticas. O puede ser, por ejemplo, ciertos trastornos como la dislalia o la disartia. La dislalia es cuando, por ejemplo, alguien dice en vez de lobo, dice loro, entonces hay un cambio en las consonantes. Y la disartia es cuando en vez de, por ejemplo, decir niño o niña, niñe, se dice iñe o iño o iña. ¿Sí? Entonces ahí hay como una falta de ciertas consonantes que no están o que no se han adquirido todavía. Y hay otro que igual van a encontrar cuando lo vean el profe, que no lo quise poner, pero se los menciono, que es el trastorno específico del aprendizaje. Y eso está relacionado con
lo que antes se denominaba discalculia o dislexia. Sí, hoy día no se le denomina así, sino como trastorno específico del lenguaje para las matemáticas, o sea, perdón, trastorno específico del aprendizaje para las matemáticas, o trastorno específico del lenguaje para la escritura. ¿Sí? O sea, del aprendizaje, no sé, que me quedé pegado con el lenguaje, ¿verdad? Y eso, esas son como la introducción a este tema, cuando lo vean con el profe Aguirre. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Que el sistema nervioso comienza en la neurulación. La neurulación cuenta de 4 etapas, que comienza con la placa neuronal, y luego da paso o sea, la última etapa vendría siendo el cierre del tubo neural, que va a dar lugar a las vesículas, y que las vesículas son la base de las estructuras neuronales posteriores. Que el metabolismo cerebral es diferente al del adulto, incluso muchas veces superior, y que existen trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo más bien, pre y postnatales. Eso sería la tutoría del día de hoy. Javi, ¿qué ibas a decir?